Dios les bendiga en este martes de Semana Santa. Empezamos el domingo de Palmas, y ayer Jesús entró al templo y limpió el templo de los cambistas. Y hoy vamos a ver en el capítulo 20 del Evangelio de Lucas cómo Jesús muestra su autoridad. Aleluya. En el capítulo 20 de Evangelio San Lucas, dice el versículo 1, sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Vemos aquí que Jesús entra al templo. La tarde del domingo, Jesús entró en la entrada triunfal. Jesús había entrado al templo, había limpiado el templo el día lunes, y el día martes por la mañana probablemente Lucas dice que un día Jesús lo entra una vez más. Lo encontramos quizás ahí en el pórtico de Salomón. Y él estaba rodeado de un grupo de personas y les estaba enseñando. Mientras proseguía sus enseñanzas, se aproximan los adversarios. Vemos en el verso que enseñando Jesús al pueblo en el templo, la enseñanza de Jesús. Acuérdese que Jesús enseñaba con autoridad. ¿Quién es este que con autoridad enseña? Que enseñaba con autoridad, no como los fariseos, no como los líderes religiosos. Jesús enseñaba con autoridad. Y dice que Jesús enseñaba con autoridad, enseñaba al pueblo y anunciaba el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Las buenas noticias. Vivimos en una pandemia, en un tiempo donde la gente vemos noticias todo el día de muertes, de contagiados, pero el evangelio significa buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que hay perdón de pecados, que hay salvación, que hay vida eterna, que hay sanidad, que hay esperanza, que hay oportunidad. Esa es la buena nueva, la buena noticia. Eso es el evangelio. Y Jesucristo estaba hablando el evangelio. No solamente les enseñaba las profecías bíblicas, los acontecimientos, porque acuérdese que el domingo de Palma la gente gritaba el Salmo 119 y decía Hosana, Hosana, 116, bendito el que viene en el nombre del Señor. Los judíos, los hebreos conocían los salmos, conocían que la profecía hablaba de un Mesías que iba a venir como conquistador, pero vino con un conquistador de amor, con un conquistador de pasión, amoroso, aleluya. En un burro, no en un caballo de guerra, en un caballo de victoria, sino en un pollino, en un animal de carga que mostraba la humildad y la sencillez de nuestro Señor Jesucristo. Y les enseñaba, pero también dice, y les anunciaba el evangelio, las buenas nuevas. Si tú estás preocupado, lleno de temor, lleno de dudas, llenos de inseguridad, déjame decirte que Jesucristo es el príncipe de paz, que Jesucristo es tu oportunidad, tu esperanza. En esta semana que estamos celebrando Semana Santa, el día martes Jesús está en el templo enseñando. Afuera del templo, dentro del contorno del templo, está enseñando y anunciando el evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación, de esperanza. Aquí vemos que tres grupos de personas se acercan a Jesús. Vemos aquí los oficiales que se acercan a Jesús. ¿Quiénes eran estos oficiales? Vemos aquí los sacerdotes. Llegaron los principales sacerdotes, los escribas y con los ancianos. Aquí vemos estos tres personajes eran miembros del Sanedrín, eran los que tomaban en cuenta y enjuiciaban a una persona. Quizás premeditadamente se pusieron de acuerdo, quizás ellos ya sabían de Jesús lo que había pasado el domingo de Ramos, como acuérdense que los fariseos le dijeron, calla a tus discípulos, y Jesús dijo, si esos callan, las piedras hablarían. Vieron cuando Jesús les limpió el templo de los cambistas, de los mercaderes. ¿Para qué? Para anunciar. Jesús dijo, mi casa es casa de oración y ustedes la han convertido cueva de ladrones. Entonces,
los fariseos, los ancianos y los escribas ya habían contemplado todos los acontecimientos y no podían tolerar que Jesús viniera a removerle su estructura, su diseño, su modo de trabajar, su modo de operar. Entonces, ¿qué hicieron? Vinieron con Jesús para confrontarnos. Y una manera de confrontar o interrogar a alguien era a través de preguntas. Y vemos en el versículo 2, dice, y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Escuche bien, la autoridad, ellos querían saber, nosotros somos los sacerdotes, los fariseos, los escribas, nosotros controlamos la autoridad religiosa. Tú no tienes las credenciales como un predicador, como un maestro. ¿Quién te dio esa autoridad para enseñar? ¿Quién te dio esa autoridad para predicar? Acuérdate, ayer hablé un poquito que en el año de 1522 William Tyndale escribió la Biblia al lenguaje actual, porque la Biblia estaba encadenada a los púlpitos, estaba encadenada dentro de las iglesias, de los edificios, y ellos controlaban a la comunidad, ellos controlaban a la sociedad, controlaban a los reyes, controlaban al clérigo, controlaban a toda la gente en ese tiempo. Por eso Jesús dijo, mi iglesia, eclesia, la reunión local de un pueblo de Dios. El pueblo de Dios se reúne. Ahorita la iglesia no tiene puertas porque la iglesia es invisible ante los ojos del hombre, pero no ante los ojos del Señor. Vemos que el kirché, que era basílica o un edificio en el cual se reunían, era donde usaron la palabra church. Pero Jesús está en el templo enseñando. ¿Por qué en el templo? Porque acuérdense, había un solo templo, un solo lugar, y hay una sola iglesia. Jesús viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. No dijo muchas iglesias. Hay una iglesia, la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera, la iglesia que ha sido comprada a precio de sangre, la iglesia que ama al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Esa es la iglesia verdadera, no la iglesia denominacional. No viene por denominaciones. Sí, pueden ser las denominaciones buenas, pero otras quizás no pueden ser tan buenas. Pero Jesús no viene por denominaciones, viene por una iglesia viva, una iglesia vibrante, una iglesia en movimiento, una iglesia, aleluya, que se reúne para adorar al Señor. Y vemos que aquí querían confrontar la autoridad de Jesús, así como Tyndale confrontó la autoridad de la iglesia en el tiempo, aleluya, antiguo. Ahora Jesús le preguntan los fariseos, los religiosos, los sacerdotes y los principales y los escribas, le dice, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te ha dado la autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme. La manera como Jesús está respondiéndole a ellos es con otra pregunta. La manera de defenderse es con otra pregunta. Ok, ustedes están cuestionando mi autoridad. Ustedes están cuestionando quién me dio esa autoridad. Ahora yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. Y Jesús les dice en el versículo 3. En el verso 4, ¿el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Jesús les hace esa pregunta. Si el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres. Y vemos en el versículo 5, entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo dirán, ¿qué pues no le creísteis? ¿Por qué pues no le creíste? Ahora, ellos cavilaban. Dice que ellos dialogaban entre sí mismos. Ahora, no era la primera vez que a Jesús tentaban con preguntas. En Lucas 5, verso 21 dice, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?
Pero Jesús en el versículo 22 del capítulo 5 de Lucas les dice, entonces Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús, cuando fue confrontado, siempre los derrotó, siempre los venció con su palabra de autoridad. No podían cuestionarlo. Cuando lo cuestionaban, él siempre les vencía. En el capítulo 5 de Lucas, en el verso 33 dice, entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Pero en el verso 34 Jesús dijo, ¿acaso los que están en bodas pueden ayunar? Mientras tanto está el esposo con ellos, pero vendrán tiempos cuando ayunarán. O sea, ellos buscaban una manera para cómo agarrar a Jesús en una movida, en un falso paso, en una palabra falsa. Pero Jesús siempre les daba la respuesta correcta, porque él siempre hacía las cosas de una manera correcta. En el capítulo 6, verso 2 del Evangelio de Lucas, y algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Siempre buscaban a Jesús agarrar. Esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que estaban con él, cómo entró en la casa de Dios, tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él, y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ellos querían controlar la vida del ser humano, la vida en Jerusalén, la vida de Israel, pero Jesús siempre vino a destruir y a desbaratar los protocolos que nos impiden la libertad de adorar, de glorificar, de exaltar al Señor, porque el Señor es Señor del día sábado. El día de reposo le pertenece a Él, no nos pertenece a nosotros, no somos dueños, no controlamos el día de reposo, Él nos controla a nosotros. En el capítulo 11 de Lucas, en el verso 15, dice, pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Y Jesús en el verso 17, mas él conociendo los pensamientos, Jesús conocía la intención, el pensamiento, por qué venían contra Jesús para atacarlo. Él dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y asimismo Satanás, si está dividido contra sí mismo, no puede prevalecer su reino. Ya que decís que por Belcebú echo fuera los demonios, pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Y luego en el capítulo 20, en el verso 27, los saduceos niegan la resurrección de Jesús. Y Jesús siempre, aleluya, confrontando a los religiosos. Y Jesús le dice, ellos lo confrontan, ¿con qué autoridad? Y vemos en todas estas escrituras que te acabo de leer ahorita, cómo lo confrontaron, y en todas Jesús los derrotó. ¿Con qué autoridad? ¿Quién te autorizó para hacer las cosas que estás haciendo? Y Jesús le dijo, ¿el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Y ellos cavilaban, discutían, peleaban, razonaron. La otra versión dice, ellos razonaron entre sí. Si decimos del cielo, él dirá, ¿por qué entonces no le creíste? Pero si decimos de los hombres, toda la gente nos apedreará hasta la muerte, porque todos están convencidos que Juan era un profeta. Así que ellos respondieron que no sabían de dónde provenía el bautismo de Juan. Jesús les dijo, tampoco os diré con qué autoridad estoy haciendo estas cosas. Fíjese bien, ellos empezaron a razonar dentro de sí. Ellos usaron su cabeza, su cerebro, su inteligencia, decir, no podemos decir del cielo, porque entonces va a decir, nosotros nos va a confrontar y va a decir, ¿por qué nosotros no creímos? Y si decimos que era de los hombres, va a decir, la gente conocía a Juan como profeta. Ahora, ¿por qué Jesús los puso en la espada y en la pared? Porque si decían que era del cielo, ¿por qué no creyeron? Si decía que Juan. Entonces, Juan, ¿quién fue el que habló de Jesús? Juan dijo, yo soy una voz que clama en el desierto, pero vendrá uno
cuyas calzadas no soy digno de desatar. Él os bautizará con Espíritu Santo y con fuego, en el cual no soy digno de estar encorvado y desatar las sandalias de sus pies. Juan el Bautista fue el que introdujo a Jesús, por eso no les convenía decir que era del cielo o que era. Y ellos fueron hipócritas con la respuesta que dieron, porque hubieran sido sinceros en decir: no te vamos a responder, no queremos responderte, están siendo honestos. Pero dijo: no sabemos. Sí sabían, pero no quisieron responder. Y Jesús les dijo: entonces tampoco les diré con qué autoridad estoy haciendo estas cosas. Jesús tenía todo el derecho de réplica, de decir, de contestar y decir: bueno, ustedes no me van a contestar, yo tampoco tengo el derecho de contestarles, así que yo no les voy a contestar. La autoridad de Jesús. Y de ese día en adelante, dice ahí, si decimos que los hombres, en el verso, respondieron que no sabían de dónde, entonces Jesús les dijo: yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Hay respuestas que no necesitan ser respondidas. Hay preguntas que no necesitan ser respondidas. A veces la gente quiere cuestionarte. Tú no tienes que responder si tú no quieres. ¿Por qué? Jesús sabía lo que estaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo? Jesús estaba preparándose esa semana para ir a la cruz del Calvario. Esa semana Jesús estaba haciendo todos los preparativos y su última semana en Jerusalén estaba enseñando en el templo, estaba compartiendo el evangelio, dice, y anunciando el evangelio, enseñando en el templo y anunciando el evangelio, porque tenía autoridad. La gente estaba cautivada, la gente estaba atenta, la gente estaba abierta a oír esa palabra en esa semana santa. Que en esta semana seamos sensibles para oír la enseñanza de Jesús. No solamente oír la enseñanza de Jesús, pero también, aleluya, para oír el evangelio, las buenas nuevas de salvación y de vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro en esta noche, Señor, y bendigo a cada persona que nos está viendo, Señor. No importa la distancia, a través de esta red, Señor, estamos aquí para ser de bendición. Señor, así como tú ungiste con autoridad a Jesús de Nazaret, Señor, ayúdanos a anunciar las buenas nuevas. Este evangelio de esperanza trae paz a los corazones, trae sanidad al alma, trae restauración. Aleluya, perdona los pecados, Señor. Aquel que no ha sido salvo, sálvalo en esta hora. Dile: Jesús, entra a mi corazón, perdona mis pecados. Aleluya. Si tienes turbación, si tienes ansiedad, preocupación, échala sobre Él, que Él tiene cuidado de ti. Él es tu paz, Él es tu Salvador, tu sanador, Él es todo lo que tú y yo necesitamos el día de hoy. En el nombre de Jesús, gracias. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Bendiciones. Aleluya.